Durante las últimas semanas se ha presentado una tensión muy evidente entre los máximos jefes de la antigua guerrilla de las FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, este tribunal de justicia transicional que se creó a partir de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, con el objeto de que tanto las FARC que acaban de firmar el acuerdo como los miembros de la fuerza pública que hubieran cometido atropellos a los derechos humanos, así como los terceros que hubieran participado en el conflicto, pudieran comparecer, contar la verdad con el propósito de resarcir a las víctimas. La jurisdicción tiene una vigencia de 20 años y durante ese tiempo tendría que investigar y sancionar a estos 3 actores que intervinieron en el conflicto y que causaron tanto dolor y pérdidas en Colombia. Sin embargo, llevamos ya 7 años de la Jurisdicción Especial para la Paz y todavía no hay sanciones. Las sanciones en justicia transicional no son sanciones punitivas, sino que tienen que ver con sanciones que vayan a resarcir la dignidad de las víctimas. El país conoció el descontento que sienten hoy las FARC por cuenta de una durísima carta que le mandaron al presidente Gustavo Petro en febrero de este año. En esta carta, firmada por Rodrigo Londoño, el jefe de Comunes, que es como se conoce el partido político de los exmiembros del secretariado de las FARC, Jaime Alberto Parra, que es Mauricio Jaramillo, el médico, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, expresan sus preocupaciones y desafíos que tiene que enfrentar la implementación del acuerdo de paz y hacen énfasis en que se está viviendo una tremenda inseguridad jurídica por parte de los excombatientes y todo porque, según ellos, la JEP perdió su rumbo y se descarriló. Abre comillas. A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz. Dado el carácter político del acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo a un terreno judicial más propio de un sometimiento a la justicia. Esa carta recoge 3 preocupaciones que realmente están poniendo en vilo la implementación del acuerdo, según las ex-FARC, hoy Comunes. La primera tiene que ver con una promesa que se hizo muy clara cuando se firmó el acuerdo, la de las amnistías. Serían tan importantes las amnistías cuando se firmó el acuerdo con las FARC que el gobierno de Juan Manuel Santos, para facilitar las cosas y crear una medida de confianza, le abrió paso a lo que se conoció como las amnistías administrativas. Fueron cerca de 7,000 las que se hicieron y se hicieron con el propósito fundamental, repito, de crear confianza y de evitar las capturas de los exguerrilleros que acaban de firmar su compromiso con la paz. Esas amnistías eran de iure, que es como se conoce las amnistías que se le conceden a quienes hayan cometido delitos políticos y sus conexos, delitos como la rebelión, alzarse contra el Estado en armas, que era precisamente lo que habían hecho las FARC durante los 60 años anteriores. Luego, para evitar que la amnistía se convirtiera en una ventana a la impunidad, se creó en la JEP una sala de amnistías para revisar precisamente
ya de manera más profunda, los casos de muchos exguerrilleros. Y fue en este procedimiento que desde entonces se está creando un cuello de botella. De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP en estos 7 años, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas. Eso dice la carta. Este dato es muy preocupante porque la amnistía es la figura que crea confianza y la que se debe plantear y abrir campo luego de que se suspenden las hostilidades en un conflicto. Para las ex-FARC, este cuello de botella que tienen las amnistías en la JEP afecta y pone en riesgo el acuerdo de paz, porque genera una falta de confianza y un alto grado de incredulidad, además de que es violatorio del principio consagrado en el derecho internacional humanitario, que obliga a los estados, al final de las hostilidades, otorgar la amnistía más amplia posible. La segunda preocupación tiene que ver con la manera como la JEP está investigando a los máximos responsables en los 11 macrocasos que ya abrió. Para entender cuál es el reclamo que hacen las FARC, hay que explicar que cuando se pactó la JEP y la manera como se iban a investigar para buscar la responsabilidad de los diversos actores del conflicto en crímenes de guerra y en atropellos a los derechos humanos, era a través de la noción de los máximos responsables. Es decir, que en lugar de que se investigaran todos los crímenes que se cometieron a lo largo de 60 años de conflicto, lo cual era imposible, se iban a escoger unos macrocasos y se iban a determinar a los máximos responsables para que fueran ellos los encargados de resarcir a través de sanciones la dignidad de las víctimas. Siguiendo ese manual fue que el exsecretariado de las FARC en pleno aceptó su responsabilidad como máximos responsables en el macrocaso 001, que tiene que ver con el secuestro, un flagelo que las FARC cometieron y que afectó a muchísimos colombianos durante demasiado tiempo. Con dolor en el alma, venimos a esta audiencia a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El reclamo que están haciendo los exmiembros del secretariado de las FARC es que la JEP decidió bajar en la cadena de mando y buscar máximos responsables, no solamente en la cúpula, sino en los mandos medios e incluso en la base, lo cual amplió mucho más el número de comparecientes ante la JEP, lo que puede demorar aún más las sanciones. Es decir, cuando se creó la JEP, se estableció que un número no mayor de 400 máximos responsables iban a responder ante la JEP. Hoy hay más de 7,000. Según la carta que mandan los comunes, esto que está sucediendo en la JEP es contrario a buscar a los máximos responsables. De acuerdo con los ex jefes de esa guerrilla, esta decisión de la JEP ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo, provocando otra vez mayor desconfianza y empujando a muchos de ellos a que vuelvan otra vez a la ilegalidad y a nutrir ese nuevo ciclo de violencia que se está gestando en Colombia. En la carta, los ex-FARC dicen que si estas cosas siguen así y que si la JEP sigue descarrilada, eso los va a obligar a ellos, que son los firmantes del acuerdo, a apartarse de las decisiones de la jurisdicción de la JEP.
Pero el debate no paró aquí. Luego de esta carta, en una entrevista que el exsecretariado de las FARC tuvo en la revista Semana, sus integrantes plantearon por primera vez que ante el cambio de rumbo de la JEP, que era considerado en su momento como el tribunal de cierre del conflicto, se abriera la posibilidad de otro tribunal de cierre, que integrara las nuevas realidades de la paz total. Y nosotros lo que decimos es que la JEP en su momento fue esa posibilidad de un tribunal de cierre, sin embargo, con las modificaciones que lo hicieron, se desvió de ese objetivo. Y cuando digo que vemos en este momento la oportunidad en medio de la propuesta del presidente Gustavo Petro de la paz total, consideramos que esta crisis puede dar paso a ese tribunal de cierre que garantice que absolutamente todos los que intervinimos en el conflicto, incluido por supuesto el Estado, los financiadores del paramilitarismo, los creadores del paramilitarismo, por supuesto también quienes formaron parte, digamos, de las estructuras paramilitares, y también los civiles que fueron funcionarios del Estado. Estoy pensando en ministros, gobernadores, es decir, todos aquellos que de una u otra manera estuvieron relacionados con el conflicto, podamos acudir a ese tribunal de cierre y dar verdad. Según la propuesta del tribunal de cierre, que ha desatado toda suerte de lucubraciones, se debería volver a un consenso para que la JEP recibiera de nuevo a presidentes, a altos funcionarios, a terceros que participaron en conflicto y que hoy solamente van si quieren, e incluso a paramilitares, aunque ellos mismos todavía no han dicho eso. La discusión y el debate está servido. En A Fondo hemos querido hacer una guía para ver cómo se encarrila de nuevo la JEP, con el único ánimo de explicar más que de cuestionar a la JEP, una institución que respetamos, pero a la que también hay que mirar con ojo crítico. ¿Cuáles fueron los parámetros sobre los cuales se erigió la Justicia para la Paz, la JEP? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Para eso hemos invitado hoy a dos personas que trabajaron en la construcción de la JEP, pero en orillas distintas. De un lado está aquí con nosotros el entonces ministro de Justicia de Juan Manuel Santos, que se sentó no solamente con las FARC, sino que fue el encargado también de construir toda la arquitectura para que la fuerza pública pudiera ser compareciente ante la JEP. Yesid Reyes. Del otro lado está Diego Martínez. Él formó parte del equipo de abogados que mantuvo siempre las FARC desde que se inició la discusión de la construcción de esta nueva justicia transicional. Comencemos por decir que ambos invitados están de acuerdo con los reclamos que están haciendo los ex integrantes del secretariado de las FARC en esta dura carta a Gustavo Petro. Carta que además se conoció en Colombia en momentos en que estaba sesionando en Colombia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de vigilar la implementación del acuerdo de paz. Para Yesid Reyes es evidente que hay serios problemas en la manera como está funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz. Y le parece además sano que se expongan. En lo que sí no está de acuerdo es en abrir la puerta de un nuevo tribunal de cierre, que él la entiende como una propuesta que reemplazaría a la JEP. Yo creo que es válido discutir sobre algunos problemas que ha mostrado el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí eso me parece sano. Hay preocupación no solamente en los integrantes del Partido Comunes, hay preocupación también en algún sector de la academia, hay también alguna preocupación, cuando menos evidente, en las Fuerzas Armadas. Y me parece que es válido discutir
¿hasta qué punto hay razón en esas críticas que se le están haciendo a la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo tengo la sensación de que muchas de esas obedecen a una interpretación equivocada que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz de algunas normas, y por eso me parece que una buena forma de solucionar esas discrepancias es a través de reuniones entre la Jurisdicción Especial para la Paz y personas que han tenido que ver con la negociación, que realmente son los que saben por qué se crearon las normas, para qué se crearon, cuál fue el propósito de muchas de ellas. Entonces, yo veo sana una discusión sobre las preocupaciones que tiene el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta ahora. Pero me parece que hay que ser muy cuidadosos con las propuestas de solución. Y una propuesta de solución tan radical como la de reemplazar la Jurisdicción Especial para la Paz por un tribunal traer muchísimas más complicaciones que ventajas, especialmente si intencionalmente o por algún descuido a alguien se le ocurrió utilizar expresiones como la de tribunal de cierre o tribunal de punto final, que son expresiones muy desafortunadas, y eso a las personas las devuelve a la época del cierre de las dictaduras del Cono Sur, y después a toda la cascada de decisiones judiciales a nivel nacional e internacional que han dejado clarísimo de manera reiterada que esas denominadas leyes de punto final son absolutamente inaceptables en cualquier lugar del planeta. Diego Martínez también está de acuerdo con Yesid Reyes en el sentido de que es sano sacar a la luz pública los puntos nodales sobre los cuales la JEP tendría que reflexionar para que volviera a su cauce, que está enmarcado en un acuerdo de paz que forma hoy incluso parte de nuestra constitución política. Y es tajante en el sentido de que todas estas reclamaciones que se están haciendo por parte de los exmiembros de las FARC no tienen el objetivo de cerrar la JEP ni eliminarla. Sobre el fondo está algunas acusaciones que algunos han hecho de manera pública que el objetivo de esto es cerrar la JEP, ¿sí? O eliminar la JEP. Yo creo que ninguno de los que estamos acá, y lo quiero decir de manera personal, estamos por el cierre de la JEP y estamos por plantear medidas distintas a lo que se pactó en el Acuerdo de La Habana. Si ustedes miran las últimas cartas enviadas por el antiguo secretariado, que yo creo que es parte de lo que está escrito, ¿no? Tienen que ver con algunas solicitudes y reclamos sobre cosas que en mi criterio son totalmente justas, y está bien que lo digan. Es decir, el país no se puede cerrar a que los antiguos excombatientes que antes hablaban por medio de las armas hoy lo digan y lo hablen y lo expresen. Entre otras cosas porque efectivamente, aunque ya hoy existió una negociación, porque aquí nadie está pidiendo renegociar con la JEP, nada, ¿cierto? Lo que se está pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz es que retome, ¿cierto?, los cauces de lo que fue discutido en La Habana. Yo les digo algo muy honestamente, gran parte de los debates que hoy tenemos en cartas, en misivas que han profundizado los antiguos miembros del secretariado, son gran parte asuntos que sí fueron tratados en los diálogos de La Habana. ¿Sí? Me atrevería a decir que casi todos, ¿cierto? ¿Qué pasaría con las amnistías? Porque es necesario otorgar amnistías a un sujeto político que firmó un acuerdo. Pues el reconocimiento a un conflicto político es el otorgamiento de una amnistía, asunto básico en la historia republicana nuestra. O el esclarecimiento y las sanciones para aquellos que participaron de manera determinante para cometer un crimen grave, un crimen de guerra. Aquí nadie está negando que los responsables, incluidos el antiguo secretariado, no deba responder, ¿cierto?, frente a crímenes graves. Lo que estamos planteando, y yo veo de fondo en todas estas misivas, las personas que hemos podido observar estas cartas, es que de alguna otra manera hay un reclamo legítimo y justo frente a temas que están afectando la reincorporación de los excombatientes y sobre todo la reincorporación de los mandos medios o antiguos integrantes de estructuras intermedias de las FARC. Y es ahí donde el país debería poner toda la atención. Pero para que ustedes entiendan
la noción de los máximos responsables y comprendan cómo fue concebido todo el sistema de sanciones de la JEP, que sea Yesid Reyes, exministro de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos de la JEP, el que explique cuáles fueron las razones por las cuales la JEP escogió la noción de los máximos responsables como vehículo para ejecutar sus sanciones. O sea, la esencia en general de estos tribunales es minimalista, es una justicia minimalista y selectiva. ¿Y eso qué significa? Significa que se escogen los crímenes más graves y representativos que han ocurrido a lo largo de un conflicto armado, lo que supone que muchos de esos crímenes no se van a investigar, ni a juzgar, ni sancionar. Los famosos macrocasos. Exactamente. Y una vez escogidos esos crímenes más graves y representativos, la Jurisdicción Especial para la Paz y estos tribunales en general se concentran en los máximos responsables. Entonces, realmente, lo primero que hay que tener claro es que son tribunales minimalistas. No solamente así han sido todos los tribunales internacionales especiales que ha habido, y si uno mira la producción de la propia Corte Penal Internacional, uno ve que es una producción bastante minimalista en cuanto a resultados. Entonces, a mí me parece muy importante comenzar por distinguir una concepción minimalista de un tribunal como la Jurisdicción Especial para la Paz de una concepción maximalista que tiene una figura completamente distinta, que es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad está diseñada para una cosa completamente distinta. Su propósito es hacer una narración lo más amplia posible de lo ocurrido dentro del conflicto armado. Y en Colombia es muy claro que fueron dos instituciones creadas de manera paralela, aun cuando hagan parte de un sistema, y que tienen que mantener sus funciones separadas. La Comisión de la Verdad ya la cumplió y presentó un informe extensísimo porque era su mandato, pero la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que seguir fiel a su propósito minimalista y reducir su trabajo a lo que fue el motivo de su creación: seleccionar los crímenes más graves y representativos y sancionar a los máximos responsables de esos crímenes. Siguiendo esta línea de explicación, la JEP abrió varios macrocasos que representan los crímenes más graves y representativos que sucedieron en los últimos 60 años para concentrarse en los máximos responsables. Son 11 los macrocasos. El primero, que tiene que ver con el secuestro, las retenciones ilegales realizadas por las FARC. El 02 tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño. Municipios que fueron dominados por las FARC durante el conflicto. El macrocaso 03, el que tiene que ver con falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo por parte de militares, quienes asesinaron a cerca de 6.402 colombianos, quienes fueron presentados como guerrilleros y registrados como bajas en combate. El caso 04, que prioriza la situación dramática de atropello a los derechos humanos que hubo en la región de Urabá. El caso 05 prioriza lo que sucedió en la región del norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca, una de las regiones más conflictivas aún hoy, después de la decisión de las FARC de entregar las armas. El caso 06 es el caso del genocidio de la Unión Patriótica, el partido de izquierda que en los 80s fue diezmado por los militares en unión con los paramilitares y políticos tradicionales. El caso 07, el reclutamiento de niños, un delito que cometieron no solamente las guerrillas, sino también los paramilitares. El caso 08, los crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública, por agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares.
El caso 09 tiene que ver con todos los crímenes que se hicieron durante el conflicto contra pueblos y territorios étnicos. El caso 010 tiene que ver con crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC en el marco del conflicto armado colombiano. Y el caso 011, el último, y del cual hicimos aquí un podcast, el que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva. ¿Qué es lo que ha sucedido con los macrocasos? Que la noción de los máximos responsables ha ido bajando en la cadena de mando de las extintas FARC y está llegando a los mandos medios y a la base de esa exguerrilla. Diego Martínez, apoderado de las extintas FARC, explica aquí por qué es tan complicado que la JEP baje en la cadena de mando y considere que mandos medios e incluso la base de las ex-FARC pueden ser también máximos responsables. La implicación que eso tiene en términos prácticos de la implementación del acuerdo y de lo firmado lo explica aquí muy bien Diego Martínez. En general lo que estamos viendo en dos macrocasos, que es el macrocaso 5, que aborda las cuestiones territoriales en el Cauca, y el macrocaso 2 en Barbacoas y otras zonas, lo que estamos viendo es que personas que ocuparon un mando mínimo, personas de base, inclusive conozco el caso de una señora que por ser la esposa del comandante fue sindicada de ser máximo responsable de delitos graves, ¿no? Mira que es el Cauca es la zona más afectada por la violencia, es la zona con el mayor número de excombatientes asesinados, y entonces fuera de eso, la esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que debe ser investigar, y aquí nadie está diciendo que es que no hay que esclarecer con los mandos medios, porque eso es posible, ¿sí? Lo que está haciendo la jurisdicción en este instante es llegar hasta la línea base de la cadena, digamos, de mando de las antiguas FARC, y delitos que efectivamente pudiesen ser asumidos o han sido asumidos por el Estado Mayor Central de las antiguas FARC en cabeza del secretariado, pues están indilgando a personas de la base guerrillera o mandos medios, ¿sí? Y eso es muy importante decir que pues eso no fue lo que planteó el acuerdo, ¿cierto? Porque eso tiene un efecto también, si se quiere, contrario a los derechos de las víctimas. Porque ¿qué es lo que vamos a tener? Pues procesos 1 a 1, ¿no? Y como son procesos 1 a 1, son procesos eternos e interminables. Y procesos interminables y eternos van a tener como consecuencia pues, que no tengamos decisiones prontas de la jurisdicción. Por eso el sistema fue creado con la idea de un hecho total, Es decir, aquí tenemos un macrohecho, que es ¿cierto? Unos responsables, ¿sí? Unos responsables que aceptan o no aceptan responsabilidad. Pero si la JEP se va a definir máximos responsables a más de la mitad de la base guerrillera, pues va a durar pues más de los 20 años juzgándolo. Y ese es el meollo del asunto. La JEP no puede terminar siendo, con todo el perdón, porque yo también quiero resaltar que en la jurisdicción yo siento que hay intención de hacer las cosas bien. Hay decisiones muy importantes, la decisión a favor de la protección de los excombatientes, ¿no? Decisiones que nos permitieron conocer y esclarecer el fenómeno de los falsos positivos. Ya, yo también quiero mandar un mensaje a la jurisdicción que no se sienta atacada, sino este es un mensaje para poder, desde una perspectiva, si se quiere, de la crítica constructiva, poder fortalecer la jurisdicción, porque cuando nosotros decimos claramente, pues hay que buscar que la JEP regrese a las discusiones del acuerdo final de paz. Para Yesid, el tema no es tanto que los mandos medios no puedan ser considerados máximos responsables, sino que se generalice la idea de que todos los mandos o la gran mayoría de los mandos medios son máximos responsables, porque entonces ya no va a ser una justicia selectiva, sino una justicia de 1 a 1. Y los 20 años no le van a alcanzar, ni siquiera 50. Eso no quiere decir que no
que mandos medios de las antiguas FARC no puedan ser considerados máximos responsables. Lo que se está planteando no es que solamente el antiguo secretariado de las FARC responda. Desde luego que puede haber mandos medios que pueden llegar a ser máximos responsables. Lo que está mal es generalizar la idea también de que todos los mandos o la gran mayoría de los mandos medios son máximos responsables, porque entonces terminamos, como dice Diego, en el 1 a 1, que tiene, entre otras cosas, como principal inconveniente que la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz es tremendamente limitada, y de los primeros 10 años llevamos 7 años en los cuales todavía no se ha producido la primera sentencia, entre otras cosas una sentencia que se veía relativamente fácil con la primera aceptación que hizo el antiguo secretariado de las FARC de los crímenes que se le imputaron. Otro de los problemas que tiene la JEP, y que es un problema que es difícil de explicar, tiene que ver con los problemas que enfrentan los comparecientes, los excombatientes en la sala de amnistías. La razón por la cual la JEP ha desechado tantas amnistías es porque está condicionando la amnistía a la entrega de verdad y a la aceptación de hechos. Según estos dos expertos, eso nunca fue acordado en La Habana. Yo particularmente conocí casos donde a personas que, porque no dijeron lo que tenía la justicia ordinaria en contra de ellos, se les consideró que no estaban diciendo la verdad y se les fue negado el derecho a amnistía. ¿Qué era lo que estaba planteado en el acuerdo? Usted se le otorga su amnistía, ¿cierto? Y después, si usted es llamado a alguno de los macrocausos, usted tiene el deber de ir y esclarecer, ¿no? Pero a usted no le puede negar su amnistía porque no dio la verdad que usted quiere que escuchar. Que es un tema muy perverso ese tema, como también pedirle a alguien que hable y diga la verdad para ser escuchado o ser recibido en la JEP. Es decir, ¿cómo usted le pide verdad a alguien que no lo tiene sometido? Usted no tiene un mecanismo para verificar lo que está diciendo. Entonces me parece que ese es un gran problema que hay que solucionar. Si no nos ponemos... La gran consecuencia de esto, ¿qué es? Vamos a terminar caso a caso. Aquí llegamos a otro cuello de botella, el de la presunta simetría que debe haber entre los comparecientes ante la JEP, que son de dos naturalezas y muy distintas. Uno está integrado por los excombatientes de las FARC, sus bases, sus mandos medios y los miembros del extinto secretariado de las FARC. Del otro lado están también los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos de lesa humanidad. En el caso de las ex-FARC, ellos han aceptado su responsabilidad como máximos responsables en el delito de secuestro. En el caso de los militares, esa simetría no se ha dado, porque a pesar de que ellos aceptaron la responsabilidad en la cadena de mando, cuando firmaron el acuerdo de las FARC, hasta el sol de hoy, solo 2 generales han reconocido su responsabilidad por los falsos positivos. El general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30, y el general Henry William Torres Escalante. Mi visión y mi convicción es con la verdad, siendo las víctimas mi mayor responsabilidad. Tal como lo expresé al inicio de mi exposición, acepto todos los cargos formulados por crímenes internacionales. Otros altos miembros de la cúpula del ejército, como el general Mario Montoya, han sido imputados, pero no han reconocido sus crímenes y por el contrario, los han negado. Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir de que el general Montoya mandó a matar, ni que mucho menos que me enteré de que había matado. Nunca, doctora. Este intento por establecer una simetría
entre la fuerza pública y los exmiembros de las FARC siempre le ha costado trabajo a la JEP, porque en el fondo lo que realmente hay es una asimetría entre la imputación a miembros de las fuerzas militares y a los exintegrantes de las FARC. Si usted mira, yo creo que de fondo está esto de la asimetría entre la imputación entre miembros de las fuerzas militares y integrantes de las FARC. Y lo quiero decir de la siguiente manera. Como no hay un modelo de aceptación colectiva de responsabilidad, porque las fuerzas militares en su momento, la cúpula en ese momento, tal vez responsable, y eso lo tendrá que determinar el modelo judicial, de por lo menos esclarecer qué fue lo que ocurrió en fenómenos como los falsos positivos, pues lo que hemos tenido es muchos máximos responsables en el caso 3, porque se han declarado, y claro, coroneles, ¿cierto?, estructuras de mandos medios. Yo creo que es un error tratar de extrapolar ese modelo a una estructura, ¿cierto?, irregular, guerrillera, que ha asumido que los máximos aceptaron su responsabilidad. Sí, ese es el punto central. Aquí se ha tocado también otro tema que abrió la JEP y que tiene que ver con esta manera como están atrayendo a los exjefes paramilitares, con la tesis de que si dicen la verdad, como ocurrió en el caso de Mancuso, ante la JEP ellos podrían abrir esa ventana. De hecho, el primero en ser aceptado es el exjefe paramilitar Mancuso. Y se acepta a través de una figura que crea la JEP, la figura de la bisagra. Una bisagra que permitió o que ayudó a los militares a cometer muchos de los crímenes por los cuales están siendo juzgados ante la JEP. Solo para agregar unos nuevos datos a los que ya dimos antes. De los 400 máximos responsables de las extintas FARC, hoy tenemos cerca de 7.000 comparecientes ante la JEP. De los militares, una cifra que puede superar los 4.500. Y si se abre esta ventana para aceptar exjefes paramilitares, pues se va a ampliar aún más la base y de nuevo va a ser insuficiente el tiempo para sancionar a todos los que está dejando entrar. Para el exministro Yesid Reyes, la JEP está recibiendo más casos de los que debería. Aquí lo explica por qué. Yo creo que la JEP ha abierto mucho las puertas a recibir más casos de los que debería en los 3 escenarios que hemos mencionado aquí. Primero, está bajando mucho en la estructura de las antiguas FARC, con lo cual está ampliando el número de casos, que ya es malo para la JEP. Por las razones que comentaba ahora Diego, respecto de las Fuerzas Armadas, comenzó de abajo hacia arriba, con lo cual también recibió más gente de la que se esperaba. Claro. Y ahora lo último es que que abrió la posibilidad para que los antiguos paramilitares entraran. Ese es un tema que fue objeto de muchísima discusión en las conversaciones de La Habana y se llegó a una conclusión absolutamente clara. No podían entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz porque tienen un proceso de paz y no se puede hacer en principio un proceso de paz sobre un proceso de paz. Eso sí tiene que tener un cierre en algún momento. Ahora lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz es crear una figura que es la de la bisagra, que me parece no solo compleja sino preocupante, porque básicamente lo que está diciendo es que esa persona hacía parte estructural de las Fuerzas Armadas de Colombia, no desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista fáctico, que es un tema que ha sido objeto de muchísimo debate en Colombia en los últimos años, si los paramilitares estuvieron realmente integrados a las Fuerzas Armadas o si fueron simplemente en grupos aislados de las Fuerzas Armadas los que tuvieron alguna connivencia con paramilitares. Y lo que está dejando entrever la Jurisdicción Especial para la Paz es que había personas paramilitares que realmente hacían parte estructural
materialmente, no formalmente, pero sí parte estructural de las Fuerzas Armadas. Y aparte de esa polémica, pues queda claro que está abriendo la posibilidad a que algunos otros antiguos paramilitares entren a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso va a aumentar cada vez más el número de casos y lleva a la preocupación que ha mencionado Diego un par de veces aquí. Vamos a llegar al caso a caso con un tiempo que está corriendo respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la gente hace cuenta de 20 años, pero la verdad es que el primer plazo vence en 10 años y llevamos 7. Y no hay ningún sancionado. No todavía. Es decir, no solamente no hay sancionados, sino que, por ejemplo, hay salas como la sala de resolución de renuncia a la persecución penal que no ha concedido ni siquiera la primera. No solo va muy lento, sino que se ha ido descarrilando de el cauce que se le fijó en el acuerdo de paz, como lo están diciendo nuestros expertos. El presidente Gustavo Petro dio una hace muy poco en un discurso que hizo en el acto de posesión de Vladimiro Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Él habló de la verdad fragmentada, porque una verdad se había ido a Justicia y Paz, otra verdad que era la de los militares y de las FARC a la JEP, y otro tanto a la justicia ordinaria, y que vivíamos entonces en una verdad fragmentada. ¿Y qué decir de la verdad? La verdad quedó fragmentada. En materia de soluciones, Yesid Reyes quiere descartar de plano la propuesta de crear un nuevo tribunal de cierre, porque él mismo recuerda que precisamente cuando se creó la JEP, pues esta justicia transicional se creó como un tribunal de cierre. Lo que pasa es que después de 7 años, el país está dando cuenta que la JEP puede no llegar a ser el tribunal de cierre. Esto es lo que opina Yesid Reyes del tribunal de cierre propuesto por las ex-FARC. Yo no tengo muy claro cuál es la propuesta, pero de la utilización de expresiones como esas, pues yo supongo que en todo caso están pensando en un tribunal distinto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si están pensando en un tribunal distinto de la Jurisdicción Especial para la Paz que involucre los casos de las antiguas FARC, pues están planteando la desaparición de la JEP o el reemplazo de la JEP por otro tribunal. Y yo creo que esa no es una buena idea. Yo entiendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno por la denominada paz total. Entiendo que no necesariamente al Ejército de Liberación Nacional le interese ninguno de los modelos que tenemos hasta ahora y quiera buscar un modelo distinto. Y me parece que eso está dentro de la discrecionalidad del Estado colombiano y del gobierno, buscar un modelo distinto. Suponiendo que no se quieran acoger ni a la justicia ordinaria, ni a la justicia IPAC, ni a Jurisdicción Especial para la Paz. Pero lo que sí me parece un error es tocar la Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso fue ya motivo de un acuerdo que además costó muchísimos años llegar a ese acuerdo. Un acuerdo que no fue fácil, especialmente en materia de justicia, porque tuvo encima los ojos de toda la comunidad internacional, que tenía muy claro que había temas tremendamente espinosos, como el de las amnistías y los indultos, que tenía temas muy espinosos como el de la magnitud y naturaleza de las sanciones y que tenía temas muy espinosos como el de la responsabilidad por mando. Todo eso se manejó con pinzas durante muchísimos años hasta que salió un tribunal que hoy en día, cuando en Colombia la gente no lo suele reconocer tanto, es un modelo a nivel internacional que respeta la Corte Penal Internacional, que respeta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en general que respeta a la comunidad académica. Entonces, no me parece buena idea acabar con ese modelo que además está consagrado en la Constitución, que quedó de alguna manera depositado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, que se busquen alternativas respecto de la Ejército de Liberación Nacional o respecto de la llamada Segunda Marquetalia o llamado Estado Mayor, me parece bien. Pero sí me parece un error tratar de modificar o hacer desaparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, ¿Usted está de acuerdo o no? Estoy de Porque acuerdo. la idea de ellos es casi que, pues, borrar la JEP. Sí, yo tampoco todavía entiendo muy bien la propuesta del Tribunal de Cierre, pero converjo plenamente con Yesid en el sentido de que el acuerdo de paz plantea un mecanismo de justicia para la paz. Inclusive si ustedes miran, poco se habla en el acuerdo de justicia transicional, se habla de una justicia que de alguna otra manera pueda interpretar los anhelos de paz de la sociedad colombiana y aplicar un modelo, si se quiere, restaurativo para delitos graves, que solo y además un modelo restaurativo negociado para el tratamiento de delitos graves. Y es un tribunal que efectivamente es un tribunal negociado, ¿no? Lo que surgió en La Habana, con mecanismos efectivamente para poder tramitar estas diferencias que yo creo que es importante. Están los mecanismos judiciales, pero también están los mecanismos previstos en el mismo acuerdo. Recordemos que el acuerdo en el punto 6 tiene mecanismos para la solución de diferencias, y yo creo que aquí hay una clara diferencia, y aquí podríamos mirar y observar. Renegociar, dices tú. No. Una cosa es acordar un acuerdo y otra cosa es implementarlo. El punto 6 del acuerdo es el punto de la implementación. Y claramente en el punto de la implementación fue previsto asuntos relacionados con las diferencias. ¿Qué ocurre cuando las partes tienen en Lo que una estás instancia? diciendo es que hay oportunidad para abrir esos espacios y discutir. Yo, desde luego, creo que ese es el mecanismo, los mismos mecanismos que están previstos en el acuerdo de paz para poder mirar estos asuntos. Ya los otros temas del Tribunal de Cierre, pues son asuntos que tendrán que ser discutidos con los grupos, y esa es la propuesta. De hecho, me parece, yo finalmente no creo que un tribunal de cierre hoy en Colombia puede ser una ley de punto final. Aquí hay límites constitucionales, ¿cierto?, que han establecido, hay un precedente importante, y creo que si se quiere hablar de ley de punto final, en mi criterio puede constituir una sustitución a los mismos principios que la Constitución del 91 ha definido. Ahora, que se requiere una propuesta para, más allá de lo judicial, que los colombianos se reconcilien, ¿cierto?, y lograr un verdadero ciclo, un verdadero cierre del ciclo de violencia, que esa es como nuestro eterno retorno, ¿no? Eso era lo de que iba a hacer la JEP. Exactamente, pero bueno, lo que ocurrió con la JEP es que efectivamente en su proceso fue deformada, y ese es uno de los grandes problemas que hoy estamos observando. Pero por lo pronto me parece que, y yo creo que ha sido el mensaje, ¿no? Creo que el mensaje yo no lo interpretaría como que se quiera destruir la JEP o se quiera cerrar la JEP. Yo creo que hubo una advertencia, ¿cierto?, de seguir así. De hecho, ya está ocurriendo. Mire, muchas de estas personas que salieron de la jurisdicción por incumplimiento del Estado o por incumplimientos propios, ¿dónde están hoy? Están en la justicia ordinaria. ¿Sí? Están en el sistema ordinario de justicia, han salido del sistema. O están en los grupos. Y están en los grupos ilegales o están en otros grupos. tipos de situaciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en la medida en que no se garantice que la no repetición del conflicto, estos problemas van a seguir ocurriendo. ¿Sí? Yesid Reyes también cree que la mejor manera de solucionar esto es sentándose a hablar entre las partes para ver cómo hacen para volver a encontrar la luz. Oigan su conclusión. Se trata de renegociar. Yo lo que veo son diferencias en cuanto a interpretación de algunas normas. Entonces yo creo que si uno se sienta a conversar sobre el origen de las normas, por ejemplo, no solo con las personas que participaron en la negociación, sino incluso con la gente que fue garante de esas negociaciones porque estuvo durante las negociaciones. Entonces, por poner un ejemplo, ¿realmente la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como función esclarecer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto? Pues lo podemos discutir. Yo creo que no, y yo creo que eso lo avalarían las personas que participaron en la negociación y los países garantes. Entonces yo creo que uno puede llegar a algunas conclusiones con la Jurisdicción Especial para la Paz. La verdad es de la Comisión de la Verdad. Claro, pero si la verdad es la de la Comisión de la Verdad, entonces ya tenemos algunas cosas para aterrizar aquí, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué exigirle verdad a todo el que va a recibir una amnistía?
si eso no es lo que está previsto originalmente, y eso ha generado una traba en ese aspecto. ¿Por qué decir que es importante que entren los paramilitares porque ayuda a la verdad si esa no es la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Y por qué decir que es importante ampliar el número de comparecientes para conseguir una verdad más grande si esa no es la razón de ser de la Jurisdicción Especial para la Paz? Entonces, fíjate cómo solamente tocando un punto que es cómo quedó el diseño del manejo de la verdad en el sistema integral, uno puede empezar a buscar acuerdos con la Jurisdicción Especial para la Paz que permitan destrabar esto. Es cierto que vivimos una verdad fragmentada y que es necesario cada vez más que esa verdad se integre a una narrativa única. Pero mientras eso no sea posible, hay que ayudarle a la JEP a que retome su camino, en lugar de declarar su defunción antes de tiempo. La otra conclusión es que hablar de un nuevo tribunal de cierre en Colombia, pues, es una quimera que por el momento es inconstitucional. Pero lo más importante de todo es que a la JEP hay que ayudarle a que retome su rumbo, porque si la JEP no cumple su objetivo e incumple los compromisos con los excombatientes que sí están cumpliendo lo que firmaron, las posibilidades de que en Colombia se abra un nuevo ciclo de violencia son muy altas. Porque cada vez que la JEP incumple, la inseguridad en los excombatientes aumenta. Eso sumado al número impresionante de excombatientes asesinados, que llega a ser de 409 firmantes de la paz. Aquí termina nuestra guía que hemos hecho con expertos sobre cómo es que se puede encarrilar a la JEP para que retome su rumbo. Este podcast forma parte de esta serie que hemos denominado Cambio Mediático y que está dirigida a ponerle contexto a los hechos que se producen. En esta ocasión lo que hicimos fue poner en contexto unas duras cartas y reclamos de los exmiembros del secretariado de las FARC y las analizamos con 2 expertos para que pudieran entender la complejidad de lo que enfrenta la JEP y los comparecientes y la sociedad que fue víctima de la guerra y del conflicto. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.